Bueno, buenas noches. Hoy vamos a comenzar entonces con lo que es el tema de abuso sexual infantil. Y acá está el logo que nos representa acá en la ciudad de Florencia. Vamos a estar llevando a cabo el taller todos los días lunes a partir de las 7:30 de la tarde. Vamos a procurar que sea más puntual la próxima, pero todos los días lunes a partir de las 7:30. Aconsejamos traer apuntes y vamos a estar agregando los números de teléfonos al grupo de WhatsApp, porque vamos a ir pasando informaciones a medida que va pasando los tiempos, las enseñanzas, los talleres que vamos a ir dando. Vamos a ir dando algunos datos importantes que podamos nosotros tener siempre presentes. Y hoy vamos a hacer algo teórico todo el taller es teórico prácticamente, pero hoy vamos a estar dando a conocer algunos datos muy puntuales para que podamos nosotros, uno, tomar nota, dos, tener conciencia de lo que vamos a ir viendo más adelante. Y mucho más adelante, a medida que va avanzando lo que es el taller, vamos a estar pasando videos. En algunos de estos videos vamos a procurar de poder llevar a cabo un debate. Cuando hablamos de debate no es pelearnos entre todos, sino poder dar una opinión con respecto a lo que estamos viendo o al video que hemos visto y por sobre todas las cosas ver qué es lo que podemos nosotros hacer con respecto a lo que es la prevención y de acuerdo al video que estamos viendo, qué es lo que nosotros podríamos haber hecho si la situación hubiese alcanzado a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestros hijos o a nuestra vida personal. Lo otro que vamos a ir viendo más a medida que va avanzando el taller, vamos a ir teniendo un momento de reflexión personal. Les voy a estar dando un abanico de todo lo que vamos viviendo. En una reflexión personal, le llamo yo esto para poder nosotros meditar, porque a medida que va pasando la información de lo que vamos a ir viendo, vamos a ir encontrando que hay algunas situaciones personales que hemos vivido desde nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en lo que respecta al abuso. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces la persona es choqueada y es como inhibida, ¿sí? Como que hay algo que nos frena, nos detiene y es como que se crea un mecanismo de defensa dentro de nuestro propio conocimiento, dentro de nuestra propia conciencia, y que ese mecanismo de defensa impide que nosotros traigamos a memoria o tengamos presente lo que en nuestra adolescencia, en nuestra niñez, en nuestra juventud hayamos podido haber pasado. El abuso sexual es violento, el abuso sexual produce violencia, produce algunas situaciones en nuestra vida que perduran en el tiempo si nosotros no somos hombres o mujeres que sabemos o hayamos pasado por una situación así y lo hayamos buscado ayuda para poder solucionar o haber reparado esa vida nuestra de la parte interior, ¿sí? La parte psíquica. Entonces todo esto vamos a ir viendo y va a haber un momento, como le dije, que vamos a tomar como una pequeña meditación personal donde nosotros vamos a analizar nuestra propia vida. Y todo esto produce muchas veces que un recuerdo, ¿sí? Produce que nosotros pasemos nuevamente por una etapa de dolor, ¿sí? ¿Es verdad o no? A veces traemos presentes cosas en nuestra vida y hace que nosotros estemos teniendo dolor. Nuestro corazón, nuestra vida sentimental vuelve a ser afectada por una situación que traemos a memoria. Pero en este caso, el dolor nuestro que podamos traer al presente, el pasado al presente, que puede llegar a producir nuevamente un dolor o abrir una herida que supuestamente ya estaba cicatrizada, estaba sanada, estaba restaurada, ¿no es cierto?, en nuestra vida, puede ser que vuelva a ser abierta y ahí nosotros debemos trabajar con nuestra vida personal. Entonces, dentro de lo que es el taller, también vamos a procurar de encontrar un momento para nosotros para poder restaurar nuestra vida personal en todo lo que respecta a la vida que hemos pasado en nuestra infancia. ¿Estamos hasta acá? Entonces, vamos a ir a proyectar el flyer con respecto al número de teléfonos útiles. ¿Sí? Teléfonos útiles. Y le voy a pedir a ustedes que tomen nota
¿sí? Ahí vamos a encontrar unos números telefónicos muy importantes. Tomen nota. De igual manera, hay algunos puntos, algunos temas que vamos dando en el taller que vamos a pasar al grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan presente. Pero, por ejemplo, tenemos, a medida que usted toma nota, le voy diciendo, tenemos una línea gratuita las 24 horas del día. Usted puede llamar a estos números de teléfono para asistencia, que es el número 149, que es asistencia a víctimas de delitos. El abuso sexual también es un delito que va a ser penalizado, y vamos a ir viendo luego, si nos da el tiempo, una ley que fue modificada por el Congreso de la Nación Argentina. Entonces, el 149 es asistencia a las víctimas de delito. En este número telefónico, el 149, usted las 24 horas del día, durante todo el año, va a tener asesoramiento jurídico, psicológico y social. En esto es que usted va a poder hablar con especialistas, con personas que van a atenderla ahí, y que ustedes pueden estar dándole a conocer la situación que está viviendo su casa, su vida, sus hijos, o algún conocido, algún hijo de algún vecino, y van a poder ustedes recibir la guía jurídica correspondiente para que sepan ustedes cuáles son los pasos a seguir. La línea número 102 habla de la vulneración de los derechos del niño. Los niños, vamos a ir viendo más adelante, hoy no, pero más adelante en los próximos talleres, vamos a ir viendo de que hay leyes a nivel internacional, las cuales están acogidas o están adheridas a la Constitución de la Nación Argentina, que resguarda la integridad física, moral, psicológica del niño. Entonces hay violación a los derechos del niño, la vulneración de los derechos del niño, la línea 102. La línea número 137, vuelvo a insistir, es gratuita, no hace falta que usted tenga crédito en su teléfono, usted puede llamar violencia de familia y también con respecto a la parte de abuso sexual. Usted llamando a este número telefónico, usted puede también hacer denuncia anónima, o si usted bien lo quiere hacer, dar a conocer sus datos personales, lo que está en libertad de hacerlo, pero no es una obligación de que usted dé a conocer su nombre, apellido, dirección, tan solamente el hecho para que gente especializada puedan bajar al lugar y actuar en consecuencia. La línea 144 es la atención de situación de violencia. Todo tipo de violencia que podamos nosotros haber vivido o se está viviendo en nuestra casa, y que podamos nosotros también tener conocimiento de que alguien también está sufriendo violencia en una familia, usted puede llamar al 144, dar a conocer la denuncia y poder también ayudar de esa manera a personas y a familias a salir de esta situación. La línea número 145 habla con respecto a denuncia de trata de personas. ¿Sí? La trata de personas, por lo general, siempre se ha tomado entre los encuentros de niños, de jovencitas, adolescentes, de mujeres adultas, aún de jóvenes y muchachos adultos también, que son secuestrados para el turismo sexual. ¿Sí? Los llevan a prostituir a lugares clandestinos. En algunos casos son lugares visiblemente conocidos, pero que se da la vista gorda. Pero también la trata de personas tiene que ver cuando se está hablando de la explotación de un niño en los temas laborales. Eso también es trata de personas. Cuando nosotros vemos que hay personas que están siendo violentadas, son abusadas de manera en el tema laboral, de trabajo, eso también es trata de personas. Entonces usted puede llamar al 145 y dar a conocer abiertamente la denuncia y dar a conocer el lugar donde se está llevando a cabo todos estos tipos de delitos. ¿Estamos hasta acá? ¿Tomamos nota? Entonces podemos nosotros seguir. Ahora vamos a ir a la parte de estadística, Dona. Ahí tenemos a Dona pasando los flyers. La parte de estadística es importante porque vamos a ir viendo datos muy puntuales y son situaciones alarmantes que nosotros vemos no tan solo dentro de nuestra familia, sino también en el barrio, en la misma ciudad donde nosotros habitamos. Por ejemplo, comenzamos a hablar de las estadísticas un poquito acá. Hoy vamos a hablar un poco de esto, más que nada. La edad para que donde comienza el tema del abuso sexual es entre los 4 y 6
años de edad. Hay en algunos casos podemos tener conocimiento o se ha dado a conocer a través de los medios de comunicación social de que hay niños que son violados, abusados sexualmente mucho antes. Más adelante vamos a estar hablando sobre lo que es la pedofilia también, y vamos a ir viendo cosas muy importantes con respecto a este tema, pero mucho más adelante. El 90% de los casos del abuso sexual infantil sucede en el entorno cercano a la víctima. Cuando hablamos del entorno cercano a la víctima, estamos hablando dentro de lo que es el ámbito familiar, ¿sí? Personas que abusan de sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, y vemos nosotros que el 90% de los casos del abuso sexual infantil suceden dentro de lo que es el contorno cercano a la víctima. Puede ser también el hecho de algún vecino. Dice la estadística, 4 de cada 10 personas han sufrido abuso sexual infantil o abuso sexual en su vida de infante. Entonces, miren lo alarmante de esto, ¿no? De cada 10 personas, 4 han pasado por una situación de abuso sexual en su infancia. Es decir, que cualquiera de los que nosotros estemos acá presentes hoy, los que puedan estar viendo la transmisión, pudieron haber pasado por este tema de abuso sexual, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar conciencia de todo esto. Lo otro, solo se denuncia el 10% o el 25% de los casos de abuso. Miren lo importante de esto. Las estadísticas hablan que se denuncia el 10 y el 25% de los casos de abuso que ocurren únicamente, entre el 10 al 25% de los casos que ocurren de abuso. ¿Y saben por qué sucede esto? Porque muchas veces, como se dio a conocer en el punto número 2, el 90% de los casos sucede dentro del contorno familiar. Entonces, como es papá el que abusó del niño, es el abuelo que abusó de su nieto, para poder cubrir la imagen de la familia, no se hace la denuncia correspondiente. Entonces queda esto sin darse a conocer, sin denunciar. 3 de cada 10 niños o niñas abusadas en el futuro van a ser abusadores si no se interviene con tiempo. 3 de cada 10 niños que fueron abusados van a ser abusadores en el futuro. El abuso, estos niños que no son atendidos desde el mismo momento en el que se produjo el abuso, ¿sí? Vienen a pasar o a ser abusadores. ¿Por qué esto? Porque lo que este niño recibió lo vuelve a dar. Es decir, lo que el niño pasó lo vuelve a producir en la vida de otro niño, ¿sí? Es como un desahogo, como una liberación a sí mismo, pero está mal hecho. Entonces vemos nosotros que cada 10 niños, de cada 10 niños, 3 vuelven a ser abusadores. Imagínense usted niños de 10 años, 12 años, 13 años que están llevando a cabo abuso, ¿sí? En otros chicos de menor edad que ellos, y están abusando de ellos, están toqueteándole, están haciendo lo que a la víctima lo que en un momento le hicieron a él. Y esto sucede porque nosotros como papá no procedemos cuando estamos viendo la situación. Decimos, bueno, vamos a dejar de pasar esto, ya no le permitimos contar más con ese grupo de niños, o ya le sacamos de este círculo, de esa familia, porque este niño, bueno, pasó por esto, lo vamos a rescatar de esta manera. No, este niño necesita un tratamiento psicológico, necesita ayuda de profesionales. El hecho de apartar únicamente del grupo de personas, a usted no está rescatando esa vida, usted no está ayudando a esa vida, tan solamente lo está aislando, pero el problema permanece, porque no es atendido de manera correcta. Entonces nosotros vemos a nuestros hijos actuando de una manera totalmente inadecuada. ¿Por qué? Porque no se atendió el caso en el momento que se debía atender. Y vemos nuestros hijos a futuro, en la adolescencia, cuando son jóvenes, que muchas veces son acusados por violación
o porque abusaron de otra persona. ¿Pero por qué es esto? Porque no se atendió cuando debía ser atendido el caso. Entonces, cuando nosotros vemos una situación similar dentro de nuestra casa, no tan solo yo debo apartar a mi hijo o a mi hija de ese grupo de personas, de ese grupo de chicos, o de esa casa, o de esa familia, o de ese familiar, sino tengo que denunciar el caso, tengo que denunciar, escuche bien esto, tengo que denunciar el caso, abiertamente lo tengo que denunciar. Segundo, buscar ayuda de profesionales para que ese niño o esa niña pueda ser atendido de manera correcta y pueda ser restaurada y rescatada. ¿Estamos acá? Entonces no es el hecho de apartar, yo tengo que actuar en consecuencia para que ese niño pueda ser liberado de esa situación. ¿Seguimos? Tenemos, vamos a la próxima imagen, Jonathan. ¿Estamos ahí? Situación alarmante también. Ahí vemos nosotros algo importante acá. El 56%, escuchen esto, el 56% de las adolescentes que han sido violadas, el abuso ocurrió en una cita. Hoy día la tecnología está muy avanzada, ¿no? Hoy nosotros tenemos casos de criaturas que no tienen ni a veces ni los 10 años ni los 12 años y ya tienen teléfono y tienen agendados grupos del número de teléfono de algún amiguito o alguna amiguita. Y no tan solo eso, a mí me sucede lo siguiente, que muchas veces me han mandado solicitud de amistad criaturas. Entonces, ¿yo qué hago en el grupo de mensajes de WhatsApp, de Facebook? Lo elimino directamente, no entro a eso. Pero cuando tu nene, por ejemplo, tiene habilitado el teléfono y usted como mamá, como papá, le dio la oportunidad aún de poder tener su propia página de Facebook, esa criatura está corriendo peligro de que un pedófilo pueda mensajearse con esa criatura. Porque por eso que el 56% de las víctimas que son abusadas sexualmente ocurren en una cita, según las estadísticas. En Estados Unidos, en la parte de Oklahoma, sucedió lo siguiente. Una nena de 14 años tenía conexión con una persona desconocida que se hizo pasar como una adolescente más, como un chico más, y empezaron a mensajearse, y de pronto esa nena dejó en la habitación una sola nota a la mamá, diciéndole que ella regresaba, se escapaba. La niña aparece en Texas, Estados Unidos, 4 años después. 4 años después. No le pudieron encontrar por ningún lado. Todo el tipo de investigación nos dio resultados positivos para poder encontrarla y rescatarla. Pero a los 4 años en Texas, Estados Unidos, aparece esta jovencita, con 18 años de edad. ¿Y esto qué sucedió? ¿Por qué pasó esto? Por el hecho de una comunicación a través de las redes sociales. Tenemos que tener mucho cuidado del uso que nuestros hijos dan en los teléfonos. Los niños tienen etapas, tenemos etapas. Entonces nosotros tenemos que ver que nuestros hijos vayan creciendo por etapas. Que hay cosas dentro de la vida que van a empezar a tener, a usarla, a experimentar, de acuerdo a la edad que van teniendo. No hagamos que nuestros hijos crezcan o maduren antes del tiempo, sino que por etapas. Y en el caso que, como por ejemplo hoy día, las escuelas públicas, a través del gobierno, del Estado, están dando teléfono para poder comunicarse, para que los chicos trabajen, bajen información, etcétera, etcétera, los padres tienen que tener un control de esos teléfonos. Si tienen computadoras, los padres tienen que tener control de las computadoras y de las redes sociales donde sus hijos están siendo conectados. ¿Por qué? Porque están bajando información para las escuelas. Pero el papá debe saber el número de PIN, la contraseña del Facebook, la contraseña del Instagram, si tiene la contraseña del bloqueo de pantalla del teléfono o de la computadora, porque es necesario que usted vaya teniendo un control de todo lo que su hijo va haciendo. Porque dentro de cualquiera de esas actividades que tu hijo pueda tener, puede estar sucediendo algo que no corresponde. ¿Estamos acá? ¿Van entendiendo? Seguimos entonces. El 11%
El 11% de los casos no, el perpetrador fue el novio. Fue el novio. Hoy día nosotros estamos viendo todas estas situaciones de jovencitas que no tienen la edad para tener novio, pero tienen novio. Pero hoy los muchachos están buscando otra cosa, más que noviazgo, más que formar una pareja. El 30% fue un amigo, el 30% de los casos un amigo. La relación muchas veces de un amigo, no digo que está mal que una jovencita tenga un amigo varón, no está mal. El hecho está en saber con quién nuestras hijas se van relacionando. De educarles de esa manera para que sepan escoger qué clase de amistad. Entonces el 30% de los casos son amigos, el 3% es un desconocido. Es un desconocido. Ahora, ¿cómo el 3% de los casos es un desconocido? ¿Cómo sucede esto? ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces como papá no tenemos control de dónde van nuestros hijos. ¿Es verdad o no? Usted sabe que su hijo salió pero no sabe dónde. Usted sabe que su hijo vaya a la casa de un amiguito que está a la vuelta de la esquina de su casa, pero de la casa de ese amiguito su hijo se fue para otro lado. Usted no sabe. Entonces muchas veces los niños, nuestros hijos, ¿sí? Nuestros hijos son abusados porque nosotros desconocemos el destino o el lugar donde ellos se encuentran. Las altas horas de la noche que los hijos, nuestros adolescentes, los niños andan dando vueltas por la calle, son presas fáciles de los abusadores. Una de las cosas que tenemos que ver más adelante, dando un caso nada más, de un tema que vamos a ver más adelante, para poder detectar a un abusador o cómo hace la persona para poder abusar de una criatura, es el abandono, la falta de contención de un niño en la casa. Entonces cuando el abusador observa esta clase, el niño no va a ser violado en el momento. El abusador observa, va observando todo, investiga todos los casos, ¿sí? Controla todo. ¿Para qué? Para que llegado el momento esta criatura pueda ser abusada. Entonces, el abusador va a ver de que tu hijo no tiene contención en la casa. Y aparte de contención es ver nuestros hijos hasta alta hora de la madrugada fuera de nuestros hogares. Hoy no hay ese tipo de contención. Entonces, ese es un punto importante que usted tiene que tener presente para que tu hijo no haya sido violado y abusado. ¿Estamos acá? Seguimos. El 78% de las adolescentes que fueron violadas nunca les contará a sus padres acerca de esa experiencia de violación. ¿Saben por qué? Porque hay muchas jovencitas que fueron violadas. Conocemos en un caso personal, conocemos con mi esposa un caso personal, un caso de una joven que hoy es madre, que nunca vio conocer el abuso cuando fue abusada en su adolescencia, y ahora recién que es madre, esta jovencita, esta mujer, salió a luz lo que le pasó en su infancia, en su adolescencia. ¿Pero por qué es esto? Porque el violador amenaza. Y le dice, si decís algo, esto te va a pasar a vos o le va a pasar a tu familia. Voy a hacer esto con tu familia, voy a hacer lo otro con tu mamá, con tus hermanos. Entonces hay una amenaza. Entonces, muchos de los casos, el 78% de los casos, estamos viendo que las estadísticas dicen que esa jovencita que fue violada no dio a conocer el caso a sus padres, porque hay amenaza. Según el registro de la Fundación de Paz y de Tucumán, el 66% de los niños o niñas víctimas de abuso sexual tienen padres y madres que desconocen totalmente de lo que les pasa a sus hijos. Y eso es la verdad. ¿Cuánto tiempo el padre o la madre ocupa para hablar con sus hijos? Entonces hoy día hay falta de comunicación en los hogares. Y eso es lo que se debe recuperar en el ámbito de la familia, la comunicación. Nadie dice que el padre debe ser amigo o la mamá debe ser amiga de los hijos, porque se puede confundir allí el tema de autoridad de la casa. Pero sí, usted tiene que ser una persona compañera de sus hijos. Su hijo no le cuenta muchas cosas a usted porque no le tiene confianza, porque usted no le presta atención, no le presta cuidado. Y usted va a decir, pero ¿cómo? Si yo le doy de comer, me mando a la escuela,
lavo su ropa, atiendo, le acomodo la cama para que ellos puedan descansar por la noche, etcétera, etcétera. Eso no es todo lo que tu hijo necesita. Tu hijo necesita de que vos seas un compañero. Tenés que aprender a ganar la confianza de tu hijo y de tu hija. ¿Para qué? Para que tu hija o tu hijo pueda contarte todo lo que le está pasando, todo lo que le sucede fuera. Entonces, el 66% de los casos, de acuerdo a la estadística de la Fundación Paz y Tucumán, los padres desconocen lo que sus hijos están viviendo fuera de la casa. Entonces, esa es una situación bastante delicada, ¿no? Porque hoy día nosotros nos decimos como papá, por ejemplo, no sé por qué le pasó esto. Sí, usted sabe, falta de contención, falta de acompañamiento. Muchas veces nosotros nos damos cuenta, pero el abuso comienza también en las escuelas públicas. Hay docentes que abusan de nuestros hijos y nuestros hijos no dicen nada porque uno, porque ya estamos diciendo que son amenazados, y dos, ¿para qué voy a hablar si mamá o papá no me va a creer? Algo que usted tiene que tener presente: jamás una criatura va a mentir con respecto a lo que es el abuso. Y tiene que aprender a escuchar a sus hijos. Ocupar tiempo. Ocupar el tiempo. El ocupar un tiempo con nuestros hijos hoy día, más como está la situación de la sociedad, no es pérdida, es ganancia. Entonces estamos a tiempo de recuperar a nuestros hijos. El consumo de pornografía inicia, y esto ya pasó de moda, porque ahora mucho antes, según lo que estamos viendo, inicia cada vez a menor temprana edad, de 7 a 9 años. Pero yo me atrevería a decir a los 5 años. ¿Saben por qué? Porque hoy día usted le da el teléfono a su hijo y tu hijo sabe abrir YouTube, sabe encontrar páginas, y de pronto su hijo se encontró con una página de pornografía y usted ni enterado está de que su hijo está viendo eso. Entonces debemos prestar cuidado con todo esto. Ahora te digo más: vos le mandás a la casa de tu vecino, de un pariente, y ahí nosotros estamos viendo de que puede estar, por ejemplo, ¿no? Observando pornografía, y le muestra. Conocemos un caso con mi esposa, no de Florencia, sino de Buenos Aires, donde el abuelo le muestra pornografía a su nieta de 9 años. Y los de la casa saben, pero no hicieron nada. ¿Por qué? Porque el hombre es el sustentador. No importa que tu esposo, tu esposa, tu abuelo, tu tía sea el que sustenta toda la casa. Acá lo que vale es la integridad física, moral, psíquica de tu hijo y de tu hija. No importa, hay que llevar a cabo la denuncia correspondiente. No importa cortar una relación con alguien. El tema está recuperar a nuestros hijos, rescatarlos, porque usted no sabe lo que le puede llegar a pasar mañana. ¿Estamos acá? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿O seguimos con las estadísticas? ¿Seguimos? Mire, pasamos a la próxima nota. Ahí usted mire esto. En América Latina, 2 millones de niños son abusados por año. 2 millones de niños son abusados por año. En la triple frontera hay turismo sexual infantil. Acá en Argentina. Muchos de estos niños que son abusados sexualmente son entregados por los padres para turismo sexual. Mucha gente viaja a Cuba porque hay turismo sexual infantil. Imagínense, 2 millones de niños son abusados por año. Y entre el 70 y el 80% de las víctimas son niñas. Son niñas. ¿Vieron los casos que nosotros muchas veces vemos en las películas? No recuerdo ahora el título de una de ellas. De pronto entró el FBI, entró al lugar y empezaron a allanar, a abrir las puertas de las habitaciones, todo eso, y encontrar a los niños que eran abusados sexualmente. Bueno, eso es real. No es simplemente una película, es real. Y nosotros debemos entender esto, que debemos prevenir todo esto. Lo que usted está hoy haciendo es aprender a cómo prevenir. Prevenir es anticiparnos a los hechos. Entonces esto es importante.
1 de cada 3 niños será abusado antes de llegar a la pubertad. Y 95 de los casos, solo uno será denunciado y dado a conocer. Imagínense toda esta situación que están viviendo hoy nuestros niños. En Buenos Aires, el año pasado, fue denunciada una maestra porque abusó sexualmente de una alumna suya. Fue abusada. En Buenos Aires, en la zona de Moreno, fue denunciado un director que abusó de su autoridad y violó en reiteradas oportunidades a una alumna de la escuela. ¿Y qué le decía? No digas nada. Guarda con lo que decís, porque voy a decir que vos me provocás. Una criatura nunca provoca. Tengamos presente eso. Y el director fue destituido, fue puesto preso, todo. Es decir, que la justicia tuvo consecuencias. Pero nosotros debemos entender esto. ¿Sí? Todo esto no es para que usted vaya a la escuela y le mire a todos los maestros como violadores y abusadores, no. No hagamos eso. Sino que usted está buscando la forma de aprender de cómo detectar, cómo colaborar y cómo ayudar. ¿Estamos acá? No, después no digan que un niño es abusado cada 15 segundos. Cuando digo Pedro, un niño fue abusado. Cuando usted terminó de escribir lo que estaba viendo en pantalla, un niño fue abusado. Cada 15 segundos un niño es abusado. 4 niños son abusados por minuto y los 128 son abusados por hora. Y esta es una estadística de UNICEF, una organización internacional. ¿Sí? Usted la conoce, la escuchó nombrar nada en la oportunidad. Es la estadística de UNICEF. Repetimos, un niño es abusado cada 15 segundos, 4 niños son abusados por minuto y 228 casos o 28 niños son abusados por hora, de acuerdo a UNICEF. Si voy rápido, usted me dice un poquito más lento y no hay problema. Pero es para ganar el tiempo. ¿Estamos? Ahora, mire, pasamos a la otra, por favor. Algo más actual, año 2023. Ahí usted tiene página 12, es un periódico, ¿sí? Virtual. Página 12, usted lo puede buscar por internet. Página 12, con fecha 31 de marzo del año 2023, publicó una estadística que usted está viendo en pantalla. 1 de cada 10 niñas y adolescentes son abusados en Argentina, de acuerdo a las últimas estadísticas. 1 de cada 10 niños y adolescentes son abusados en Argentina. El 59% de chicas de entre 1 y 14 años experimentaron prácticas violentas de crianza. Repito acá, porque acá estamos hablando también ya de la violencia, de un tipo de abuso. El 59% de las chicas de entre 1 y 14 años experimentaron prácticas violentas de crianza. ¿Hace falta que le explique este tipo de crianza? Los maltratos que usted como papá y mamá hacen a sus hijos. El pegarle gritos de manera constante y permanente a sus hijos en violencia. Usted le está traumando a la criatura desde muy temprana edad. El, por ejemplo, darle palizas a sus hijos hasta no dar más, eso es violencia. ¿Y sabe qué? Te voy a decir un dato que acá no figura, quizás. Pero muchas reacciones de una persona adulta es por causa de esto, de lo que pasó en tu infancia. Por eso que te digo que esto te va a ayudar a sanarte también. Porque vamos a tener un momento donde vamos a poder entrar a una etapa de sanación de nuestra vida. El 42% sufrieron castigo físico que incluyen palizas, golpes con objetos. Y te vuelvo a insistir, página 12, un diario virtual de Argentina, con fecha 31 de marzo del año 2023. El 42% sufrieron castigos físicos que incluyen palizas y golpes con objetos. Todo esto, hermanos, amigos, conocidos, todo esto
es importante tener presente. ¿Sabe por qué? Porque vamos a ver un poquito, creo que el lunes que viene vamos a estar viendo esto. Vamos a ver de que el abuso sexual infantil comienza también por violencia dentro de la misma casa. Y luego sucede la parte. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a ir viendo más adelante, no te anticipo nada. El 51,7% agresión psicológica. Inútil, sos un incapaz, no servís para nada. ¿Para qué naciste? Si para ayudarme a atender las cosas de la casa servís. No sos útil ni para ser mandado. Violencia psicológica. Que muchas veces nosotros declaramos estas palabras en la vida de nuestros niños. El 51,7% agresión psicológica, con gritos, amenazas y humillaciones. La baja estima de nuestros hijos es producto de las palabras que nosotros declaramos sobre ellos. ¿Por qué nuestros hijos hoy son vulnerables ante todo estos hechos? Porque lamentablemente hemos hablado de una manera incorrecta a nuestros hijos y nuestros hijos hoy tienen su baja estima. Entonces nosotros tenemos que intentar de cambiar el lenguaje, hablando de una manera diferente. Sé que muchas veces es como que no podemos contenernos porque ya son demasiado terribles los niños, ¿sí o no? Y vos no sabés cómo, pero respira hondo, suelta el aire y volver a empezar a hablar. Porque nuestros hijos deben crecer desde temprana edad sanos. De acuerdo a UNICEF, el 40% de los adolescentes atravesaron su primer hecho violento entre los 6 y los 13 años. Y yo me atrevo a decir mucho antes. Hay muchos bebés que hoy día son violentados. Nenes de menos de un año que son violentados, sacudidos de manera impulsiva. ¡Ah, yo no te soporto! Le decís así, pasa o no pasa. ¡Yo no te aguanto más! ¡Cállate! Una criatura de menos de un año, ¿qué conciencia va a tener? Una criatura de 2 o 3 meses que está buscando la atención de papá o de mamá, violentado. No, usted está generando una actitud, una reacción mucho más fuerte de la criatura. Y te voy a decir algo, muchas veces tus hijos, escucha esto, muchas veces tus hijos tienen una actitud como la que vos decís, qué pesado que está este hoy. No, tu hijo está llamando tu atención, porque necesita cuidado, necesita atención. Cuando un bebé llora demasiado, es porque está teniendo hambre, se hizo popó o se hizo pipí. O tiene sueño y necesita tu atención. ¿Estamos acá? Entonces mira acá esto, ¿eh? De acuerdo a UNICEF, el 40% de los adolescentes atravesaron su primer hecho violento entre los 6 y los 13 años. Yo muchas veces digo, para poder juzgar a un jovencito de 15, 16 años, un adolescente de 12, 13 años, tengo que saber el por qué actúa de esa manera. No es que voy a acusar, sino que yo mismo debo darme cuenta de que esa criatura, ese jovencito, esa jovencita está actuando de tal manera. ¿Por qué? Porque sufrió violencia. Entonces, el niño, vamos a ver viendo más adelante, el niño que vive dentro de un ambiente de violencia va a vivir violentamente en contra de los demás. Si en tu casa todo el tiempo hay gritos, insultos, si en tu casa todo el tiempo con tu pareja se dan a los golpes, tu hijo está criándose en un ambiente hostil, de violencia, de dolor, de angustia. ¿Cuál es la reacción de tu hijo ante la sociedad o ante un niño que tenga su misma edad o menor? Actuar de la misma manera, porque está siendo educado de esa forma. Entonces usted tiene que buscar, crear un ambiente mucho más tranquilo, más pacífico, donde las cosas puedan suceder de una manera diferente. 4 de cada 10 niños afirman que recibieron maltrato en su casa o de algún familiar. 4 de cada 10 niños afirman.
pedagogas, por ejemplo, en las escuelas, cuando veo a un niño con una actitud diferente al resto, violenta, que se enoja de la nada, que tira la tiza, que tira el cuaderno, la psicopedagoga comienza a trabajar en la vida de ese niño, con ese niño, si no le pregunta, llama a papá, llama a mamá y comienza a estudiar el caso, del por qué la reacción de esa criatura. ¿Y saben por qué? Porque ese niño está viviendo en un ámbito de violencia. El hecho de ser pobre, como generalmente nosotros decimos, no quiere decir que en tu casa no haya educación. El hecho de que vos tengas pocas cosas en tu casa, poco mueble, poca comodidad, poca ropa, pocas zapatillas, no quiere decir que en tu casa no pueda haber educación y que vos puedas vivir de una manera más correcta. 7 de cada 10 niños recibieron maltrato por parte de personas de un círculo íntimo, que puede ser el abuelo, el tío, el amigo del papá. Le voy a dejar a mi nena un ratito con vos, y yo me voy rápido a comprar algo y ya vuelvo. Dejaste con un amigo, dejaste con un conocido, dejaste con algún compañero del trabajo, por un rato a tu hijo. Ese momento que lo dejaste solo, algo pudo pasar. Tenemos que tener cuidado. ¿Estamos acá? Próximo, ¿verdad? Seguimos con página 12. Del 21 de marzo del año 2023. Este informe corresponde a los años 2023, situación de los derechos humanos en el mundo. ¿Sí? Es una organización, una actividad. Agrega que en el periodo 2022-2021 con datos actualizados. Es decir, de que tomaron información del año 20 y del año 21, en el periodo de un año, de 365 días, 12 meses consecutivos, y lo actualizaron con el periodo del año 2022 al año 2021. Esto es lo que está queriendo decir. Vemos lo siguiente. Se registraron 3.129 casos de abuso sexual infantil, de los cuales, representando el género femenino, casi 4 veces más que al masculino. Yo no quiere decir que un niño varón, ¿sí?, o un varoncito, no sea violentado sexualmente. ¿Está? El 74,2% de las víctimas fueron violentadas por alguno de su contorno o de confianza. Es decir, que lo que vimos al principio estamos viendo que sigue actual, sigue pasando lo mismo. Un análisis de los datos del programa de víctimas contra la violencia del año 2020 al año 2021, basado en la llamada de la línea 137, a la que le dimos al comienzo, indica que las consultas en octubre del año 2020 y en septiembre del año 2021 ascendieron un 15% con respecto a su mismo periodo del año anterior. Es decir, que si estamos hablando de estadísticas del año 2020 al año 2021, estamos hablando de estadísticas del año 2018 al 2019. Mismo periodo de tiempo. Hubo un incremento considerable por las realizadas en forma directa por niñas, niños y adolescentes. Es decir, que hoy día, no tanto los adultos ya están haciendo este tipo de llamadas de acuerdo a esta estadística, sino que hay niños que están usando los medios de comunicación para solicitar ayuda, para denunciar casos. Se registraron 9.989 víctimas, niñas, niños y adolescentes de violencia familiar o abuso sexual infantil, o abuso sexual. 9.989 casos. Según la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, SENAF, la línea 102 recibió en un año 20.000 llamadas de todo el país en lo que respecta a violencia contra niños y niñas. Recibió 20.000 llamadas. Únicamente estamos dando un dato que se dio a conocer, pero ¿cuántos casos que no han sido denunciados? Esta cifra, esta estadística puede llegar a superarse. No te digo duplicarse, cuantificarse, aún multiplicarse. ¿Por qué? Porque hay muchos casos que no son denunciados o que no son dados a conocer.
Entonces tenemos que ver esto. ¿Estamos acá? Algo que te pedí ahí en la página de ASI, ¿sí? El flyer que te pedí que lo tengas también presente. De ASI. Abuso sexual infantil. Vamos a adelantar un poquito lo que vamos a ver la semana que viene. ¿Está? La utilización, ¿qué es el abuso sexual infantil? Es la utilización sexual de un niño o niña en beneficio de otra persona, comúnmente adulta. Acá no hablamos únicamente de una persona de 40, 50 años, estamos hablando de jóvenes que pueden llegar a tener 19, 18, 20 años. El hecho de que un chico varón esté muy conectado a un adolescente de 14, 15 años ya es considerado abuso. O hay que tener un poquito de atención allí porque algo puede pasar en el camino. ¿Está? Comúnmente adulta dice que se encuentra en situación de ventaja frente a aquel o aquella, sea por razones de su mayor desarrollo físico y o mental, por la relación que los une al niño o a niña, o por su ubicación de autoridad o poder. ¿Qué es lo que hace o cómo actúa o cómo sucede todo esto? Porque el abusador usa, primeramente, como decía acá, su conocimiento, su edad, su fuerza, su desarrollo intelectual. Hemos hablado hace un ratito de que la persona que abusa sexual de una persona, de un niño, investiga el caso, ve a la víctima, no es que lo hace en el momento, sino que observa a su víctima y comienza, escuche esto, a familiarizarse con la criatura. ¿Cómo lo hacemos? ¿O cómo lo hace? A través de un objeto regalo. Si el niño nunca recibió ese tipo de atención de papá y de mamá, porque el abusador va a decir, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Sí? El niño va a comenzar a hablar, el niño va a comenzar a comentar, y el niño que no es contenido, que es lastimado, es una persona, un niño que va a hablar. ¿Por qué? Porque está encontrando a una supuesta persona que le está prestando atención. Entonces el niño va a hablar y va a comentar los hechos, va a saber, va a comentar cómo vive en la casa, cómo son los papás, cómo son las mamás, cómo son los hermanos con él, etcétera, etcétera. Y ahí comienza. Cuando consigue poder familiarizarse, intimar un poco, ganar la confianza de esa criatura, ahí es donde se produce el abuso sexual. Se gana la confianza, de a poco. No es que avanza de golpe, de a poco va pasando. Entonces, usa su fuerza, usa su habilidad, usa su edad, usa el desarrollo físico e intelectual que tiene, usa las palabras, ¿sí? Una persona adulta tiene mayor palabra, mayor lenguaje, mayor conocimiento en esto, entonces lo seduce de tal manera que va a caer esa criatura poco a poco en las redes. Y luego encontramos que el niño fue abusado, fue violado. Lo otro que tengamos que tener mucho cuidado, porque no sucede siempre, pero como general pasa, que la víctima, luego del abuso sexual, es asesinada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de todo. ¿Estamos acá o no? Ahora, yo lo que quiero comentar es lo siguiente. Hay un flyer que vimos recién, Jonathan, que habla a nivel anterior, creo que vamos a ir viendo esto para ir luego concluyendo esta noche. ¿Sí? De acuerdo a la Organización Panamericana de Salud, es el informe. A nivel mundial, 1 de cada 2 niños y niñas de entre 2 y 17 años fueron
sufrieron o sufren algún tipo de violencia cada año. Según la revisión global, cuando hablamos de revisión global estamos hablando generalizada a nivel mundial. Se estima que el 58% de las niñas y los niños de América Latina y el 61% en América del Norte sufrieron abuso físico, sexual o emocional en el último año. Es decir, que si este informe se hizo en marzo de este año, se evalúa desde marzo para atrás. ¿Está? Según la UNESCO, el 38% de los estudiantes del Caribe y el 26% de los estudiantes de Centroamérica informaron estar involucrados en una pelea física. El mismo análisis afirma que el 32% de los estudiantes de América del Norte y el 30% de los estudiantes de América del Sur informaron haber sido acosados. ¿Está? La violencia cuesta la vida de cientos de jóvenes en las distintas regiones de América. Los homicidios son una de las principales causas de muerte de niñas y niños y jóvenes, en particular de los hombres y niños de 15 a 24 años de edad. Hay muchos adolescentes que se quitaron la vida por no saber. ¿Sabe por qué? No tan solo porque fueron violados o abusados sexualmente, sino porque en la casa nadie les creyó. Nadie les creyó. Y es una pena que muchos niños se quitan la vida porque no encuentran contención ni ayuda. Entonces tenemos que nosotros analizar, uno, la situación local. Cuando hablo de situación local, mi casa. No la casa de papá, de mamá donde yo le crié, sino la casa donde yo hoy estoy viviendo y donde formé mi familia, con la esposa que tengo, con los hijos que tengo. Entonces, ver cuál es la situación que hoy estoy viviendo en mi casa. Cómo está actuando mis hijos con todo esto. Porque no nos olvidemos de que ahora en las escuelas públicas hoy día estamos viendo mucha violencia. ¿Sí? Mucha violencia. Y ustedes que son papás saben que lo que estoy diciendo es real. Porque para las reuniones de papás y de los padres en las escuelas se habla generalmente de esto. Cuando tu niño es muy violento, ¿qué hace el docente? ¿O qué hace la directora de la escuela o la psicopedagoga? Te cita. ¿Para qué? Para hablar de la situación de tu hijo. Para poder ver el por qué tu hijo actúa de esta manera. Entonces tenemos que tener mucha atención con respecto a esto. Los datos de abuso sexual infantil son limitados por las encuestas de violencia contra niños y niñas y adolescentes. Indican que el 16%, las siglas o las iniciales que usted ve entre paréntesis ahí en el último punto, EBJCNNA, es lo que hemos terminado de leer anteriormente. Indican que el 16% de las niñas y el 10% de los niños en Honduras, por ejemplo, y el 15% de las niñas y el 8% de los niños en Colombia, y el 14% de las niñas y el 3% de los niños en El Salvador experimentaron violencia sexual antes de los 18 años. Y si nosotros analizamos un poquitito, vas a decir, ¿pero qué tiene que ver estos datos con lo que yo estoy viviendo en mi ciudad de Florencia o en Argentina? Son hechos que nosotros tenemos que tener presentes, porque muchos niños hoy desaparecieron y fueron a parar donde hay turismo sexual. ¿Cuántos casos de niños desaparecidos que no se sabe dónde están? No sé si ustedes se acordarán, pero acá en la ciudad de Florencia, hace muy poco tiempo atrás, yo por lo menos tengo memoria de esto, aparecía una camioneta que decía, cuidado porque están levantando, están agarrando a los niños. ¿Se acuerdan? No? Y que muchas veces dieron a conocer hasta el número del patente. Ese número del patente a lo mejor no es ni real, sino que pertenece a otro tipo de vehículo, pero lo ponen para poder desviar la atención, ¿sí? Y no ser detectado. Pero ¿qué pasa? Hay muchas ciudades. El año pasado, en el barrio de Villa, don Alberto no, sino Juan Perón, un barrio lindante donde nosotros antes vivíamos, en la ciudad de Resistencia, a una niña de 13 años, un vehículo la levantó de la calle,
la arrebató de la cabecera violentamente y dio la casualidad que dieron alarma de hecho los vecinos y la niña pudo ser rescatada antes de ser totalmente secuestrada. Entonces son hechos que nosotros tenemos que tener siempre presentes. Yo te aconsejo algo antes de terminar acá. Te leo esto primero. Colombia 14, 3% de los niños de El Salvador experimentaron violencia sexual hasta los 18 años, según lo informado por los jóvenes por jóvenes. No es papá, no es el vecino, sino son las propias víctimas que dieron a conocer el colapso. Eso es más alarmante todavía, porque esta estadística está hecha por causa de las víctimas de 18 a 24 años. Yo te aconsejo en esta noche algo que podemos nosotros llevar a cabo, una tarea de poder primero contener a nuestros hijos, intentar de restaurar relación papá, mamá, hijo o hija. Segundo, ver la posibilidad de ganar la confianza de nuestros hijos para que nuestros hijos puedan sentarse a la mesa y contarnos. O cuando llegan de la escuela, decir, mamá, papá, quiero hablar con vos, vamos al dormitorio, vamos al fondo, y él te pueda contar o ella te pueda contar lo que le pasó fuera de tu casa. Y de esa manera vos poder actuar y poder hacer la denuncia correspondiente. Entonces, volver a ganar la confianza tuya. El hecho de que vos le compres ropa, zapatillas, juguetes, le compres helado cuando quiera, eso no es contener. Eso es darle alguna de las comodidades que vos podés brindar como esto. Contener es poder aconsejarle, guiarle, orientarle, escucharle, saber que cuando él está a tu lado se encuentra seguro o segura. Eso es importante que hoy nosotros podamos entender. Estamos acá. Quiero compartir con ustedes, antes de finalizando esto, quiero compartir algo contigo para que vos lo veas, que hemos leído, compartido algo recién de lo que vamos a ver la próxima, que va a ser el lunes que viene. Vamos viendo esto el lunes que viene. Quiero que voy a hablarte sobre la ley, una ley que fue modificada en el Congreso de la Nación Argentina y luego finalizamos. Esto para que vos tengas conocimiento de que hay leyes que te resguardan a vos y te resguardan a tu familia, a tus hijos. Y la ley que hacemos referencia es la 27.352, ley 27.352, que fue aprobada la modificatoria de esta ley el 26 de abril del año 2017, hace muy poco tiempo, hace 7 años atrás. Y se modifica esta ley, corresponde al Código Penal de la Nación Argentina. La modificación es con respecto al artículo 119 del Código Penal de la Nación, el cual quedó redactada de la siguiente manera. Escuchen, yo lo voy a leer, después en el grupo de WhatsApp se lo voy a compartir para que ustedes lo tengan, lo puedan tener presente, para que ustedes sepan de que hay una ley que puede resguardar la vida de muchos de nosotros. El artículo 119 dice: será reprimido por reclusión o prisión de 6 meses a 4 años el que abusara sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de 13 años, o cuando mediante violencia, amenaza, abuso o activo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción. La pena será de 4 a 10 años de reclusión o prisión cuando el abuso por su duración o circunstancias de su realización hubiera configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajado por la víctima. Estamos hablando de algo reiterado. No es que sucedió un momento y ya no, sino la pena de 6 años a 15 años de reclusión o prisión cuando, mediando las circunstancias del primer párrafo, hubiera acceso carnal por vía anal, vaginal u oral, o realizarse otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las primeras vías.
No sé si usted se acuerda del caso de una jovencita de 15 años que fue abusada de esta manera, que le colocaron ramas, palos en su vagina y en su parte íntima. Fue un caso muy conocido por nosotros y fue muy cerca de nosotros. Exactamente. Y que fueron personas muy conocidas que quedaron libres. ¿Por qué? Porque cuando se tuvo que llevar a cabo la denuncia, la mamá no hizo la denuncia. Entonces son hechos que muchas veces, como estaba diciendo, no se dan los casos. Pero como en el programa de prevención de la radio, que más de una vez tuvimos la oportunidad de transmitir, daba siempre un consejo. Seamos nosotros la voz de aquellos que no tienen voz. Seamos nosotros aquellos que hablen cuando otros callen. Tenemos la línea telefónica para hacer la denuncia. ¿Estamos? Seguimos. Introducir objetos o partes del cuerpo por alguna de las primeras vías. En los supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será de 8 a 20 años de reclusión o prisión sin A o punto A resultare un grave daño de la salud física o mental de la víctima. Cuando usted es violado, sufre daño mental, trastorno. Y vamos a ver más adelante que hasta esquizofrenia tiene la persona. Más adelante lo vamos a ver. Ahora no me pregunto. Más adelante, el tiro de pedazo nada más para que lo tengan presente. B. El hecho fue cometido por ascendiente, descendiente a fin de la línea recta, humano, tutor, curador, ministro de algún culto religioso, reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda. Es decir, una persona que tenía autoridad de custodia de la persona. A eso se refiere. Cuando usted le manda a su hijo a una iglesia católica, evangélica, a un retiro espiritual, a un campamento de jóvenes, usted tiene, o a una escuela. No sé si lo habrán escuchado por la radio cuando yo publicaba el caso del chico de la escuela número 6 de Moreno, provincia de Buenos Aires, que en el viaje del fin de curso fue violado, abusado sexualmente. Entonces, a esto se refiere este punto, el punto B de la modificatoria de la ley 27.352, de que el abusador fue aquella persona que debía resguardar la vida íntegra o la integridad física, moral de la persona o de la víctima. A eso se refiere. Seguimos. Punto C. El autor tuviera el conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y hubiera existido peligro de contagio. Punto D. El hecho fue cometido por dos o más personas o con armas. Es decir, ahí ya estamos hablando de algo mucho más fuerte. El punto E. El hecho fue cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad en ocasión de sus funciones. Punto F. El hecho fue cometido contra un menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo. Es decir, de convivencia estamos hablando de aquel que está habitando bajo el mismo techo de la víctima. En el supuesto primer párrafo, la pena será de 3 a 10 años de reclusión o prisión si concurren las circunstancias de los incisos A, B, D, E o F. Ahí decía el último que leyó, dijo por uno de menor de 18 años. ¿Puede ser? Claro, te leo nuevamente para que entiendan. El punto F. El hecho, aprovechar el hecho, fue cometido contra un menor de 18 años. ¿Qué sucede si uno de menor a 18 años de abusador? ¿También entraría en la ley? ¿Cómo? Si una persona menor de 18 años abusa de un niño. Ahí también tendría que intervenir la justicia. Entraría a actuar lo que es la Secretaría de Minoría y Familia. Acá en Florencia tenemos, creo que, un consejo, ¿sí? Un grupo de personas que trabajan con este fin, o asistentes sociales. El asistente social, por ejemplo, el caso como pregunta ella, se hace la denuncia
Entonces debe haber ese grupo de personas, de psicólogos, especialistas, que están desde el ámbito que depende del Ejecutivo Municipal, tienen que, primeramente, llevar a la víctima al hospital. En el hospital se hace un informe clínico correspondiente donde se detalla perfectamente lo que está pasando, si fue violentado, si fue abusado, si hubo acceso carnal o no en la persona. Segundo, dar a conocer directamente al hospital de Villa Ocampo y de ahí solicitar que el documento o el expediente vaya a la Secretaría de Minoría y Familia que está en Reconquista. La gente de Reconquista va a intervenir en consecuencia con el menor que fue abusador y con el menor que fue la víctima y también con la familia o con los padres de ambas personas, tanto del abusador como de la víctima. Sí, porque a veces pasa de que los abusadores son menores de edad. Son menores de edad y son impunibles. Últimamente, en los últimos años, hay más menores de edad que están abusando. Y son impunibles, pero se está modificando la ley. ¿Estamos? Y ahí nosotros tenemos que procurar de intervenir. Para finalizar, y ahí sí que cerramos todo esto, te doy un sabio consejo. Cuando te vayas a hacer la denuncia con respecto a esto y no te quieran tomar la denuncia, gástate un poco de plata en colectivo, busca los medios necesarios para poder viajar hasta la seccional policial. No digo que esto suceda acá, sino que te estoy dando un consejo, ¿sí? Hasta la seccional policial con mayor autoridad que la seccional de tu zona, de jurisdicción, que sería en este caso, por ejemplo, Florencia, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Te vas a uno más elevado. O en el caso te va directamente a la Fiscalía del Estado, que pertenece a la jurisdicción nuestra, o de otro lugar, y ahí ¿qué es lo que va a pasar? Usted hace la denuncia correspondiente, no tan solo derecho, sino que denuncia el caso de que no te quisieron tomar la denuncia de derecho. Entonces la justicia no tan solo interviene en el caso con la víctima, sino que también va a intervenir con aquellos que no quisieron proceder de acuerdo al derecho que está denunciando. Segundo, nunca permitas que te entreguen con respecto a esto, la denuncia es lo que va a pesar ante cualquier lugar. Porque muchas veces te dan una denuncia, una exposición escrita, donde vos no solamente das a conocer el hecho, pero eso queda encarpetado y no se actúa. Cuando hay una denuncia formal que arriba diga denuncia, entonces ellos están obligados a pasar a la Fiscalía de la jurisdicción para que intervengan sobre el hecho. Entonces usted tiene que aprender a defenderse en este caso, ¿sí? Nunca permita que le tomen un escrito nada más, pida denuncia. Y si no le quiere tomar la denuncia, haga la denuncia. Alguien no quiso tomar la denuncia y se tuvieron el problema. Estamos acá. El próximo lunes vamos a ir hablando con respecto a lo que es el abuso sexual y de ahí vamos a ir viendo algunos temas muy importantes como para poder ir detectando algunas cosas y de ahí vamos a ir viendo más adelante otros puntos también. Así que muchas gracias por la atención, muchas gracias por estar. Lo que no figura en el grupo de WhatsApp del programa de prevención, si quieren que lo integremos, le voy a estar tomando nota y vamos a estar agregándolo al grupo. Porque parte de todo esto que venimos hablando lo voy a ir dando a conocer en el grupo WhatsApp para que usted vaya teniendo también conocimiento o en su momento refrescar un poco la memoria. Así que muy buenas noches, nos vemos el lunes en el primer lugar 19:30 horas. Gracias por estar.